Para que se imponga un impedimento de salida del país tiene que haber un riesgo inminente, palpable, real y cierto, objetivo, basado en elementos de condición de carácter objetivo y concreto, que pudieran evidenciar que Keiko pudiera, por ejemplo, no presentarse a la etapa de juicio oral. Le doy la bienvenida a Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días, encantada de acompañarte. Muy buenos días. Esto es lo que dice la hipótesis fiscal. ¿Me olvido de algo? ¿Me he equivocado en algo? Has hecho un excelente resumen de la tesis de imputación, Karina. Para contextualizar, en efecto, ya tuvimos el día de ayer la última de las audiencias de la etapa intermedia. Con estas se han finalizado. El último estadio del cual se debatió fue un pedido que estaba haciendo el Ministerio Público para que se le impongan a Keiko 19 nuevas reglas de conducta, una caución de 1 millón de soles y un impedimento de salida del país por 36 meses. El juzgado ha rechazado la imposición, la posibilidad que se le puedan imponer las 19 reglas de conducta y la caución de 1 millón de soles, en resumidas cuentas, porque no existe un riesgo procesal y porque Keiko ha venido cumpliendo fielmente las reglas de conducta que le impuso la sala. ¿Recuerdas? Allá en el 2020, cuando revocó la segunda prisión preventiva, y no ha habido ningún obstáculo, ningún cuestionamiento de observación. Por tanto, la conducta procesal de Keiko ha sido fiel y estricta, y no había motivo para agravar estas reglas de conducta. Y pero tampoco de porque hecho, obviamente la Fiscalía llegó a determinar algo indebido. Pero de hecho se le ha colocado los 36 meses de impedimento de salida del país. Esto es porque hay peligro de fuga. No, mira tú lo curioso, Karina, y es importante y te agradezco la pregunta. De hecho, el único argumento del juez, más allá de que el Código Procesal Penal no permite la posibilidad de imponer el impedimento de salida del país en un estadio como el cual nos encontramos y no solo está regulado para la etapa de investigación, que en este caso terminó el 11 de marzo del 2021, el Poder Judicial, el juez, no determina la existencia de un riesgo procesal, a tal punto que no agravó las reglas de conducta que estaba requiriendo la Fiscalía. El único argumento que establece el juez de manera equivocada, y por eso lo hemos apelado, es que considera que los delitos por los cuales se le está acusando a Keiko revisten una pena alta y que son graves y que el caso es complejo y que por demás estamos pasando al estadio de juicio oral. Obviamente eso no es un argumento sustentable para que se pueda imponer un impedimento de salida al país. Para que se imponga un impedimento de salida al país tiene que haber un riesgo inminente, palpable, real y cierto, objetivo, basado en elementos de condición de carácter objetivo y concreto, que pudieran evidenciar que Keiko pudiera, por ejemplo, no presentarse a la etapa de juicio oral. Y nada de eso hay. Nada de eso hay en absoluto, a tal punto, como te digo, cuando en el 2020 se evaluó la conducta procesal de Keiko, se estableció que no había algún riesgo procesal. Entonces, lejos de eso, el juez, por el solo hecho de que aquí ella está acusada por organización criminal y por lavado de activos, dice, no, la pena es alta y por tanto vamos a ponerle impedimento de salida del país. Y eso es indebido, es incorrecto, además es inconstitucional. Nosotros lo estamos apelando y obviamente esperamos que a nivel de la instancia superior sea revocada esta medida, porque, insisto, solamente se impone impedimento de salida del país cuando hay un riesgo, Karina, y acá no hay. El Keiko ha cumplido fielmente su regla de conducta. Es más, no va ni siquiera al Callao si no le dan permiso de salida, para que vaya, ¿te acuerdas la vez anterior que fue para que pueda acompañar a una de sus hijas que estaban viajando? Es tan cuidadosa con todo que no hay motivo. Entonces, y pidió el permiso, pero ustedes todo este tiempo han venido tratando de que no sea juzgada por lavado de activos, diciendo de que no había el lavado de activos porque un sinnúmero de elementos, ¿no? Porque el delito fuente no estaba bien determinado, pero sin embargo ya esto ya quedó atrás, ya se determinó, es por lavado de activos y sigue para adelante. Y nos mantenemos en nuestra posición, Karina. Acá sí hay algo muy palpable y evidente, que este caso, a diferencia de otros, aquí no hay lavado de activos, y te lo voy a resumir de manera muy completa. Aquí no hay aporte ilegal, aporte indebido a la campaña de Fuerza Popular. Se requiere un delito fuente. En este caso, no se ha determinado que hubiera ingresado un dinero maculado, un dinero ilícito a la campaña de Fuerza Popular, menos a Keiko Fujimori, a tal punto que incluso hay una prisa de oficio de la Fiscalía que determina que ningún sol de los aportes a las campañas fueron al patrimonio personal ni de Keiko ni de Marvin. Por demás,
Estos aportes, en el caso de los empresarios nacionales, se ha determinado hasta contablemente, fielmente, no solamente que es dinero lícito y debido, sino que pertenece al patrimonio personal de estos empresarios. Y no solamente eso, Karina, incluso el extremo relacionado al CONFIEP ha merecido ya un pronunciamiento de archivo y por tanto no debió ser considerado, pero pese a eso, incluso se ha pasado a la etapa intermedia. Pero hay un argumento central también importante, que es que la modalidad que está atribuyendo el lavado de activos el fiscal Pérez Gómez, en este caso el delito de lavado de activos en modalidad de la receptación patrimonial, recién fue sancionado por decreto legislativo 1249 en noviembre del 2016. Estamos hablando de campañas de 2011 y campañas que terminaron en mayo del 2016. Incluso la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos, recuerda esto, mediante ley 30.096, fue regulada a partir del año 2019. Entonces, pese a todo esto y no existir pruebas, pese a que va en contra de la ley, pese a que no se configura un delito fuente, pese a que no hay elementos sólidos, a Keiko se le pasa a juicio oral. ¿Y por qué se le pasa a juicio oral? 10 veces de vuelta la acusación, nunca antes visto en este caso, 10 veces de vuelta la acusación, incluso exitosa. Y lamentablemente acá lo que han habido son subsanaciones que no han terminado de definirse en una tesis de imputación jurídica válida, que lamentablemente, y digo lamentablemente, han sido subsumidas en este caso, o subsanadas, mejor dicho, por el juez, que en muchas ocasiones suplió las funciones que eran propias del Ministerio Público. Pero ya pasó el control de acusación y ustedes ya van a ir a juicio oral. Lo que dice José Domingo Pérez es que sí existe un delito fuente y que este es el fraude en la administración de persona jurídica. Pero no lo ha determinado ni lo ha aprobado, Karina, como te digo. Para que haya un delito fuente tiene que haberse determinado en primer lugar un dinero ilícito y por demás que hubiera alguna actividad ilícita. Y nada de eso hay. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, incluso como te digo, en el extremo de CONFIEP, ha sido archivado por una fiscalía provincial que inició una investigación de oficio. Y ¿pero se tiene que probar en esta instancia o se tiene que probar en el juicio? Es que en esta etapa el Ministerio Público tenía la obligación de presentar una tesis de imputación concreta. No la ha presentado, en eso me mantengo. Claro, pero para el juez es suficiente. ¿Qué ha sucedido aquí? Pero para el juez es suficiente. Que ahí está el problema. Ahí está el problema, porque el juez ha suplido en el rol que le correspondía al fiscal. Muchas veces, y eso lo he visto, 2 años de audiencia, Karina. 2 años de audiencia en etapa intermedia, y te invito a revisar con lo minuciosa y estudiosa que eres las audiencias en esta etapa intermedia, y te vas a dar cuenta que muchas veces, lamentablemente, la Fiscalía no supo responder, no supo subsanar la subsanación de la subsanación de la subsanación de su acusación, y fue reemplazado por un parecer, obviamente, que respetamos, pero discrepamos completamente del órgano jurisdiccional. Entonces, pese a eso, se le lleva a juicio a Keiko, ahí donde no hay base legal, ahí donde no hay una tesis de imputación concreta, ahí donde no hay elementos de prueba, en contra de la ley se le está llevando a juicio. José Domingo Pérez habla también de la autoría mediata. Pero es que, insisto, es muy fácil postular tesis jurídicas. Concrétalas, establécelas en un caso concreto. Karina, ¿cuánto tiempo se lleva este proceso? Pero no es suficiente esa anotación, porque cuando Odebrecht o Barata ha hablado en torno a otros casos, es suficiente para llevarlos a una investigación, ¿no? Y esta vez ha dicho aumentar 500 para Keiko Fujimori. Cuando el señor Marcelo Odebrecht declara, a propósito de la anotación que estás mencionando, en la cual participó el Ministerio Público, la Procuraduría General de Brasil y los abogados, el señor Marcelo Odebrecht dice, yo desconozco, es más, ni se acordaba de la anotación, pregúntenle a Barata. Y él no sabe qué responder respecto a esta anotación. Cuando se le pregunta a Barata, ¿qué dice? En la declaración que dio en Brasil, Barata termina diciendo en las últimas preguntas de su declaración, Karina, que él no sabe o no le consta o no puede probar que el dinero hubiera ingresado a la campaña. Es más, cuando da precisión de la supuesta entrega del dinero, por ejemplo, es totalmente impreciso y contradictorio. De hecho, Karina, solamente para que tú puedas tener en cuenta algo muy preciso, él describe un ambiente, una casa donde supuestamente se habría entregado el dinero, cuando con los fiscales y la policía vamos a hacer la inspección en la casa, totalmente contraria a la descripción que el señor Barata había dado. Entonces, no hay un argumento sólido. Primero dice, dejé el supuesto dinero en una maleta. Luego dice, pasaron por mi oficina. Luego dice, se lo dio a un hombre de tal edad. Se lo dio a una persona de tal.
sea, Pero ¿por qué no tendría hay que una mentir? De versión repente está coherente. confundido. ¿Por qué tendría que mentir en cuanto a dar dinero si ellos apostaban a varios candidatos para ver quién salía y después le devolvieran el dinero? Así jugaba Odebrecht. Hemos visto su mecanismo. Bueno, eso es una cuestión Exitosa. que él evidentemente hasta el día de hoy no ha sabido responder. Pero Insisto, ¿cómo, en el caso de Keiko, yo no ¿cómo voy a entrar ustedes a otros casos, sustentan pero el pasa que Keiko tema es concreto. de los 4 millones que no han podido explicarle a la justicia que tienen solamente los vouchers de 30% de estos 4 millones que entraron supuestamente por los cócteles? Hay pericias de oficio, hay pericias de parte que ha presentado el partido Fuerza Popular, donde se ha determinado con sustento contable, con sustento económico, con una proyección, con una retrospección, y todo está allí. Está la versión del partido respecto al ingreso, en este caso, o al financiamiento de las campañas. Lo que sí te puedo decir, Karina, que de las pericias, lo que se determina en este caso es que no hay fuente ilícita, que es lo que se requiere para la construcción del lavado de activos. Si la fiscalía hubiera determinado el ingreso de fuente ilícita de dinero maculado a las campañas de Fuerza Popular, pudiéramos estar discutiendo un tema elevado. Pero en este caso la fiscalía no lo ha determinado. Entonces simplemente le dieron la plata y usted no, ¿no? Sino Fuerza Popular no cumplió con los temas administrativos. Sí ocultaron la procedencia, pero esa plata no fue ilícita, eso es lo que me está diciendo. Para el lavado se requiere eso, Karina, se requiere la determinación de un dinero ilícito, de un dinero maculado, si no, no puedes estar hablando de lavado de activos. Y el Ministerio Público no lo ha determinado hasta este momento. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que empezó esta investigación? Y estamos pasando una etapa de juicio oral con todas esas deficiencias. 10 veces de vuelta este requerimiento acusatorio totalmente insostenible, y estoy segura que a nivel de juicio oral este proceso, si es visto y revisado de manera imparcial, de manera correcta, debiera no prosperar y archivarse en algún momento. Sí, pero sin embargo ya hemos Exitosa. pasado varias etapas, ¿no? La primera etapa, que es la preliminar, yo quizás me equivoco en los conceptos, ya hemos pasado la revisión y ahora nos vamos a ir al juicio oral. Es decir, ya va caminando, y en esta etapa ya se ha determinado también que el financiamiento ilícito de los partidos políticos, ¿no? Es decir, están presumiendo que es ilícito, por eso ustedes ya pasaron control de acusación y se van a juicio oral. Y será en el juicio oral en el cual se determine y veremos la carga probatoria que le corresponde al Ministerio Público y el sustento teórico jurídico que le corresponde al Ministerio Público, poder determinar si es que hay o no hay lavado de activos, y eso lo va a poder determinar un órgano jurisdiccional, distinto al que ha actuado en la etapa intermedia. Pero usted me está diciendo, ya no solo José Domingo Pérez, ustedes siempre han dicho que él es un fiscal que ha fallado en las acusaciones, que se le han devuelto varias veces y que tiene ya una obsesión con Keiko Fujimori, ¿no? Pero ya no sería él nada más, sino que aquí también entraría el juez. Nosotros discrepamos y lo hemos hecho saber, de hecho incluso hemos deducido nulidades, hemos cuestionado, hemos observado mucho los pareceres del órgano jurisdiccional en esta etapa, porque consideramos que muchas de las posibilidades y chances que indebidamente se le dio al Ministerio Público para subsanar su requerimiento acusatorio, no solamente cuestiones formales, Karina, ya no estamos hablando de que se olvidó anexar un documento, que escribió mal un nombre, que individualizó incorrectamente, no, estamos hablando de cosas de fondo, que lamentablemente veníamos de subsanación en subsanación, que muchas veces nos decían, la defensa demora, la defensa no quiere pasar a juicio. Un momento, cumple lo que la ley establece. Si la ley no, si usted no está cumpliendo lo que la ley establece, evidentemente se siguen lesionando los derechos. Lo que nosotros decimos es que en este caso, lamentablemente, entre tantas subsanaciones, se ha validado una acusación que a todas luces no tiene un sustento jurídico ni probatorio. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a esperar qué es lo que viene ahora. Me imagino, como usted nos acaba de decir, que Keiko Fujimori va a participar sin ningún problema en este juicio oral que será público. Muchas gracias a Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que nos ha explicado desde su perspectiva lo que se viene y qué es lo que ha estado sucediendo con el caso Los Cócteles.
Teles. ¿A raíz de qué? A raíz de que el Poder Judicial le ha impuesto 36 meses de impedimento de salida del país a Keiko Fujimori, Marvito y a varios de sus coimputados.